Sí, sí. Buenas noches a todas y a todos los camaradas que nos siguen por este medio. Vamos a comenzar hoy el diplomado en comprensión lectora. Estrategias para la comprensión lectora, diplomado en comprensión lectora. Vamos a desarrollar el diplomado y vamos a abordar 8 niveles de comprensión lectora que los voy a enumerar. Cada uno de los próximos 8 encuentros será un nivel. Si usted falta ese nivel, pues a ese encuentro pues ya se le va a quedar un nivel sin analizar, sin atender. Primer nivel. Primero aclarar que los 8 niveles de comprensión lectora es una propuesta que estamos haciendo nosotros. En la literatura generalmente son 3 o 4 niveles los que se trabajan en las escuelas. Primer nivel que no se trabaja en la literatura es el nivel en activo de comprensión lectora, que lo vamos a trabajar hoy y hoy van a ver en qué consiste y por supuesto la enorme importancia que tiene ese, para mí, primer nivel de comprensión lectora, el nivel en activo. Segundo nivel de comprensión lectora que vamos a trabajar el próximo encuentro sería el nivel literal de comprensión lectora, el nivel que se trabaja generalmente en primero o segundo grado de la escuela primaria. El tercer nivel de comprensión lectora que vamos a trabajar es el nivel inferencial de comprensión lectora. Ahí entran los tropos del lenguaje, ahí entran las metáforas, los símiles, las prosopopeyas, etc. El cuarto nivel de comprensión lectora, tal vez el más racional de todos, es el nivel analítico de comprensión lectora, que es el nivel donde se estudian los tipos de texto, su estructura, sus características, su función, etc. El quinto nivel de comprensión lectora es el nivel filosófico. Posteriormente vamos a trabajar, rectifico, me salté un nivel. Después del nivel analítico vamos a trabajar nivel crítico de comprensión lectora. Perdón. Analítico, nivel crítico, después nivel filosófico. Nivel crítico de comprensión lectora. Ese nivel les va a encantar porque vamos a descubrir cosas en los textos que a veces, por no desarrollar estos tipos de ejercicios con los niños y con los papás y con los adultos, pues se nos pasan inadvertidos y es muy triste, ¿no? Después del nivel filosófico de comprensión lectora viene el nivel epistemológico de la comprensión lectora, donde se hacen preguntas diferentes. Sería el séptimo y el octavo sería el nivel creativo de la comprensión lectora. Estos niveles los vamos a estudiar en un orden. No necesariamente todos llevan ese orden. Yo puedo trabajar nivel de comprensión lectora crítico con un niño de primer grado. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero hoy quiero dar algunas cosas que los motiven para este curso que vamos a dar. Le estoy leyendo a mi niño de primer grado Los Tres Cerditos. Espero que ese cuento lo conozcan todos para yo no errar con mi ejemplo, ¿no? Los tres cerditos son tres cerditos que viven en el bosque y un lobo se los quiere comer, ¿verdad? Y un cerdito hace una casa, el primer cerdito hace una casa ¿de qué? De paja, muy bien. El segundo cerdito hace una casa de madera y el tercer cerdito, el más grande, hace una casa de ladrillo. Una pregunta que yo pudiera hacerle a los cerditos era, ¿por qué el cerdo pequeñito hizo una casita de paja? Y según el cuento, a él le gustaba tocar la flauta, ¿no? Ese cuento se parece mucho al cuento de la cigarra y la hormiga, no sé si lo has visto. Una cigarra que se pasa el invierno tocando la flauta. Cuando llega el invierno, la cigarra no tiene para comer. Y le toca la puerta a las hormigas. Y les pide, por favor, algo de comer. El sentido común y la lectura tradicional del cuento
Tú le preguntas al niño, ¿por qué las hormigas no le dieron de comer la cigarra? ¿Y qué te dice un niño? ¿Qué te responde un niño? A ¿ustedes qué le dirían a su niño? ¿Por qué la cigarra no tenía comida para el invierno? Fabiola Valdivieso, ¿qué dirías tú? Porque no trabajo para guardarla. No te escucho, Fabiola. Tienes el micrófono apagado. No trabajo para guardarla. No, no te escucho. A ver, Karina Caballero, ¿tú qué dirías? Yo digo que a lo mejor era por el tiempo, porque su tiempo lo enfocaba a tocar A otra cosa. la flauta. Ajá, ¿qué fue lo que me dijiste, Fabiola? Ahora sí te escucho. Que no trabajó para almacenarla. Hasta ahí te detienes. Cuando lleguemos al nivel crítico, empecemos a discutir los cuentos. Y usted le está leyendo a su niño el cuento. Lo está leyendo en el aula, lo estén discutiendo. Ustedes le pueden preguntar a los niños, ¿qué creen ustedes que es más fácil? ¿Recoger frutas en el campo o tocar el violín? ¿Alguien aquí toca un instrumento musical? No. Dominar un instrumento musical implica un ejercicio y un esfuerzo enorme. Y pregunto, ¿alguien tiene un familiar músico? Sí, mi abuelito es músico y él trabaja. Sí, es músico. Entonces, producir música es un trabajo. La cigarra sí trabajaba y no solo producía música, producía belleza. Este es un cuento acerca del egoísmo de las hormigas y de la insensibilidad de las hormigas hacia la música, hacia lo bello. Y después le puedo decir a los niños, y el que trabaja, el que no trabaja no come. Y tu abuelita trabaja, está viejita, no trabaja y come, sí. Y los bebés trabajan, no, y come, sí. Todos en la sociedad humana deben comer. Es un acto elemental de humanidad. Hasta a los presos se les da de comer. ¿Cómo no le van a dar de comer a la cigarra? Yo puedo discutir eso en un primer grado y llevar al niño a comprender que todos los trabajos son dignos y mucho más el trabajo del arte, que es muy subvalorado en el capitalismo, porque el capitalismo valora mucho el trabajo que produce riqueza material que puede vender y comprar. Bueno, ahora valoran el arte porque el arte se ha convertido en una mercancía más, ¿no? Fíjense cómo yo, con un simple cuento que hemos leído cientos de veces, cuando yo me elevo al nivel crítico, puedo poner al niño frente a una narrativa totalmente diferente, a la narrativa que tradicionalmente me propone la literatura académica o la literatura escolarizada. Por eso vamos a ver todos estos niveles de comprensión lectora. Y en cada nivel vamos a descubrir cosas diferentes. Con un mismo cuento vamos a discutir todos los niveles y vamos a descubrir cosas diferentes según las preguntas, según las estrategias que yo establezca para trabajar con los niños y con las niñas en el aula. Vamos hoy a estudiar el primer nivel de comprensión lectora. Pero como este nivel de comprensión lectora es el nivel enactivo, se escribe así mismo como yo lo pronuncio, nivel enactivo, con C, enactivo. Lo primero que voy a hacer es explicar qué es eso de la enactividad. ¿Qué es eso de el nivel enactivo de la comprensión lectora? Porque es un nivel que no se trabaja. Bueno, hay quien lo trabaja y no sabe que lo está trabajando. ¿Sí? Primero, ¿de dónde nos viene esta? No el nivel enactivo lo estamos proponiendo nosotros. ¿De dónde nos viene esta teoría en la que se aborda el concepto de enactividad? No sé si ustedes han oído hablar de Francisco Varela, chileno, que tiene toda esta teoría de la autopoiesis. No sé si han oído escuchar de eso. Son estudios biológicos que tienen un impacto importante en el desarrollo de la psicología moderna. ¿Sí? Entonces, Francisco Varela, en el año 1981, ellos elaboran una teoría, a mí me parece formidable, ustedes la van a ver hoy, en la que ellos utilizan el término de enactividad. Digamos que Francisco y Varela y sus compañeros van más allá de la teoría cognitiva. De la teoría cognitiva.
quiero ubicar esto bien. Sí, no voy a profundizar en otras teorías porque se me va a ir el tiempo, pero quiero dejar claro en qué momento nos estamos moviendo. Por ahí hay un dicho que dice: a un niño no le des un pez. Mejor que eso lo debes enseñar a pescar. ¿Sí? Pregunto, ¿es correcto o incorrecto? Cuando yo pregunte pueden responder en el chat. Ponen sí, no. Y ya yo veo el chat aquí y no tenemos que pararme para, ¿no? O sea, ¿es correcto o es incorrecto darle a un niño un pez o enseñarlo a pescar? ¿Qué sería lo que para ustedes sería lo correcto? Bueno, la mayoría de las personas, de los maestros, te dicen que lo correcto es enseñarlo a pescar, ¿sí o no? Para nosotros no. Para nosotros es incorrecto darle un pez y es incorrecto enseñarle a pescar. Ese proverbio chino para nosotros ya está superado. ¿Por qué razón? Voy a explicarlo ahora para que se ubiquen en qué teoría nos estamos moviendo. La teoría conductista le da el pez. Todos estamos de acuerdo. El conductismo le da el pez, le dice cómo se lo tiene que comer, cómo lo va a masticar para que no haya ningún tipo de problema. El niño lo aprende a hacer con la dirección del maestro. Se organiza el ambiente para que no haya errores. Esa es la teoría conductista. La teoría constructivista lo enseña a armar la caña, le da la caña desarmada como un puzzle y lo va enseñando a armar la caña para que él mismo desarrolle la experiencia, a poner el hilo, a poner los elementos que van ahí y aventarla. Y en una actividad compartida, digamos ahí, que puede haber una ayuda, ¿no? Y ahí entra el andamiaje de César Cole. Bueno, ahí está el constructivismo. Esa teoría constructivista que dice que el niño debe aprender en esa actividad directa, ¿no? Que yo por ahí tengo un ensayo que se llama Cuidado, maestro constructivismo, haciendo una crítica profunda al constructivismo, porque se convirtió casi en una cosa del sentido común y le hizo mucho daño a la pedagogía. Hasta el punto que hay quien dice por ahí que uno tiene que dar la clase considerando los intereses de los alumnos. Fíjense a dónde llegamos, a donde nos llevó la UNESCO. Acabo de mandar a publicar un ensayo criticando los pilares de la educación de la UNESCO, ese de aprender a hacer, aprender a comer, todo esto, que eso fue una farsa para meternos a un capitalismo como el que tenemos ahora sin ningún tipo de conciencia de lo que está pasando. Pero bueno, el constructivismo lo enseña así. El cognitivismo, a diferencia del constructivismo, lo que hace es presentarle al niño problemas simples para que vayan estructurándose en complejos y complejos, de modo que el niño en lo que aprende también desarrolle los procesos cognitivos, que es el tema fundamental del cognitivismo, la estimulación de los procesos cognitivos, dígase lenguaje, pensamiento, memoria, imaginación, percepción, sensación, todos los procesos de la cognición. Y aquí me detengo, porque aquí entra la aportación de Varela, porque para el cognitivismo, el cerebro es una computadora, o la computadora es el modelo del básico de la teoría cognitiva. Hay una entrada de información, hay un procesamiento de la información y hay una salida, hay una respuesta, ¿no? Hay un input, hay un procesamiento y hay output. O sea, entra la información al cerebro. ¿Por qué el cognitivismo nos mandó el mensaje erróneo de que el pensar está aquí? Así quiere, pónganlo. El cognitivismo nos mandó el mensaje erróneo de que el pensamiento es una función del cerebro y que el cerebro es el órgano del pensar. La teoría enactiva va más allá de esto y dice: eso es un error. El órgano del pensamiento y de la cognición humana no es el pensamiento. Porque si para aprender hay que tener un cerebro, lo primero que pasaría es que no pudiéramos explicarnos la evolución, ni pudiéramos explicarnos cómo las diferentes especies enfrentan el día a día de su existencia, procesando informaciones, no siempre a nivel cerebral. ¿Sí?
No sabemos exactamente dónde procesa la información el pulpo, por ejemplo, que tiene tantas patas y se mete en un laberinto y desarma el laberinto y abre un llave y sale, ¿no? Y entonces ellos empezaron a lanzar esta idea. Bueno, ya hoy se sabe, ya se ha avanzado mucho en las neurociencias, ya hoy se sabe que tenemos un cerebro en los intestinos, que hay una conexión intestino-cerebro, que hay un intercambio de neurotransmisores, que no todo se produce aquí. Y ellos lanzaron esta idea que a mí me parece genial, de que el pensamiento no se puede reducir al espacio del cerebro. O sea, para ellos la cognición, que es una palabra fundamental del cognitivismo, no es un proceso de representación de un mundo que está predado, predefinido. No es que el mundo está ahí y yo voy a ir con mi pensamiento a descubrir el mundo. Lo estoy diciendo despacio para que tomen nota, porque esto es fundamental, porque la mayoría de los maestros tenemos la concepción de que así se produce el aprendizaje. De que porque además tenemos maestrías y de todo, y la gente sigue siendo tan conductista como a principios del siglo XX. No vas a pensar que el conductismo es un problema del pasado, el conductismo es un problema del presente. El maestro explica una lección y espera que el otro que está al otro lado se la aprenda, ¿sí o no? Y además evalúa lo que se aprendió, a ver si se lo aprendió como él se lo dio. Porque además nosotros evaluamos en los exámenes preguntas. Fíjense, somos cognitivistas y conductistas. Evaluamos respuestas a preguntas que nosotros hacemos. O sea, lo que hacemos es un vaciado de memoria. Nosotros no checamos el desarrollo intelectual, el desarrollo cognitivo, el desarrollo del pensamiento, de las capacidades de análisis, de las capacidades de síntesis. Nosotros no estudiamos nada de eso en la escuela. El maestro no tiene idea de cómo se desarrolla el intelecto del niño. El maestro lo que da es clase, pone pregunta, evalúa respuesta. Y si la respuesta no es la que él espera, lo reprueba. O sea, él puede tener un disléxico frente que sea un genio y él lo reprueba porque él no sabe que es disléxico. Porque la estructura didáctica de los procesos nuestros sigue siendo muy, muy conductista. Bueno, a ver, espera. A ver. Y entonces, ¿cómo se da la relación sujeto-objeto? Ahí es donde estamos metidos hoy. Porque la filosofía moderna que arranca con Descartes empieza con una frase que dice, pienso, luego existo. O sea, ella establece una distinción entre la existencia y el pensar, y entre el pensar y el cuerpo, y entre el pensar y la naturaleza, porque dice, yo pienso, luego yo existo. Descartes no dice, pensamos y luego existimos. No, Descartes anula la condición social del ser humano en su propuesta y dice, pienso, luego existo, y pretende resolver el problema ontológico y el problema noceológico con un error de base. Que ese es el mismo error que yo veo en el constructivismo, ¿no? Pretender que el niño construye su propio conocimiento. A mí ya cuando me lo dicen yo me erizo. Porque me parece que el niño construye sus propias reglas de acentuación. O que el niño construye su propia tabla de Mendeleev. O que el niño construye su propia regla de multiplicación. No, hay toda una producción social que el niño internaliza. Él no la construye. Y la internaliza de forma constructiva. Vamos a discutirlo, porque hay muchas cosas que el niño no las internaliza de forma constructiva. El niño la ve y listo. Va y la repite. Ni siquiera la tiene que haber improvisado o haberla ejercido. Ve al hermano trepando por una ventana y ve y se trepa. Dice, chamaco. El aprendizaje vicario de Bandura, por ejemplo. Es un elemento que
te dice constructivismo, espérame, que hay un aprendizaje vicario, hay un aprendizaje por observación, hay un aprendizaje a partir de neuronas espejo, todo no es así como estás diciendo. Me estoy explicando, ya no hay. Yanawi. Estamos metidos aquí en la relación sujeto-objeto. Tengo que explicar esto porque estamos hablando de la comprensión lectora. Y tú tienes afuera un texto que le van a leer al niño y un niño con un cerebro. ¿Sí o no? Y quiero ver qué relación será entre los dos. ¿Cómo se produce ese encuentro? Lo primero que quiero que quede claro es que tanto para Bandura como para Carlos Marx, desgraciadamente a Carlos Marx se le lee poco y se le entiende menos. Cuando Marx dice la tesis sobre Feuerbach, los filósofos se han dedicado a explicar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Marx nos está diciendo que la base fundamental de la humanidad es la transformación del mundo. La mano se vuelve ágil transformando al mundo. Voy a poner algunos ejemplos para que se entienda. Hace 300 años nadie sabía manejar, porque hace 300 años no existía el automóvil. La habilidad de manejar es posterior a la invención del automóvil. ¿Entienden eso o no? Es simple. Aprendimos a manejar después de tener automóviles, ¿sí o no? Hay gente que maneja muy rápido y muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué ese cerebro y ese cuerpo tienen tantos reflejos para manejar? ¿Dónde lo aprendió? En la inacción, en la actividad, en el encuentro con la realidad. No le puedes explicar a una compañera o a un compañero cómo se maneja, lo tiene que aprender haciéndolo. O sea, en el encuentro activo del hombre con el medio, con la naturaleza, con la realidad, no solo transforma la naturaleza, sino que cambia su propia naturaleza, cambia su conectoma. Miren, su conectoma, esto que está así, se llama su conectoma, cambia su cerebro, cambian sus conexiones y cambian sus habilidades. Las habilidades del hombre cambian. ¿Dónde? Allí, en actividad, en la praxis. Entonces ellos nos dicen, el pensamiento no está aquí, también está en la mano, está por todo el cuerpo, está en lo que sientes, en lo que emocionas. No hay un pensamiento desemocionalizado. Todo pensamiento es un pensar emocional y un emocional pensar. Incluso ellos dicen que qué cosa es la emoción y ellos te dicen que es un estado corporal. Y el pensamiento es aquella actividad cognitiva que se da en un estado corporoemocional. Voy a poner ejemplos interesantísimos de esto. Por ejemplo, yo soy diabético. Yo tengo una diabetes mellitus tipo 2. Cuando yo tengo el azúcar baja, mi clase no es igual que cuando la tengo estabilizada. Cuando yo tengo el azúcar baja, yo me enojo, yo me altero, y me dice, profe, hoy viene usted con la... Y yo mismo me digo, no, ya tengo azúcar desestabilizada, tengo que estabilizar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no se manifiesta igual. Según los estados fisiológicos, son los estados racionales, hasta el punto que se han hecho estudios y se ha determinado que un juez que es diabético y tiene el azúcar baja suele ser más estricto en sus sanciones que cuando la tiene estabilizada. Porque incluso las decisiones de tipo moral no son asépticas, dependen del cuerpo y del estado del cuerpo. Las decisiones morales no son independientes de cómo está el cuerpo humano, de cómo se siente el cuerpo humano, qué condición del cuerpo humano. Estoy tratando de que se den cuenta que el pensamiento no puede separarse del ente que piensa. Y si ustedes me lo permiten y no se enojan decirles que el que piensa no es el cerebro, es la persona humana.
La persona humana con problemas, con hijos, con necesidades insatisfechas, con aspiraciones, con odio, con envidia. La persona humana piensa, no es el cerebro el que piensa. Nosotros tenemos que acabar de distanciarnos de esta relación sujeto-objeto en la que se supone que el sujeto va en pos del conocimiento del objeto, como si fuese un sujeto aséptico, aislado de la comunidad y aislado de sus propios problemas personales. Eso no es así. Ni ha sido así nunca. Entonces, el hombre no piensa al mundo abstrayéndose de él. El hombre piensa el mundo estando en el mundo. Y la forma de estar del hombre es transformar. Me voy a desplazar un poquito, si ustedes me permiten, a nuestro desarrollo ontogenético. Ontogenético. El nuestro. ¿No? Mírenme. Mi ego, ¿no? La ontogenia del Homo sapiens. No. Ni madre es ontogenia del Homo sapiens. Todos los que están en esta maestría, en este diplomado, perdón, tengo clase de maestría un día y al otro tengo diplomado. Todos los que estamos en este diplomado, hace 4.500 millones de años, cuando surgió el planeta, no estaba. Pero no es que no estuviéramos nosotros. No estaba el vestigio de la vida. ¿Cuándo aparece la vida? Bueno, necesitábamos el agua. El agua llegó hace 3.900 millones de años. La vida llega a partir de hace 3.800 millones de años, ya aparecen las primeras formas de vida. La vida surge en el mar. No podía surgir en la Tierra, primero porque necesitaba el agua y segundo porque la Tierra estaba bombardeada por todos los rayos UV, porque no había atmósfera. La atmósfera es un producto de la evolución del planeta. Y después que tuvimos atmósfera no teníamos capa de ozono. Para tener capa de ozono había que tener oxígeno. Y la atmósfera era una atmósfera sin oxígeno. El oxígeno se produce después. El primer animal, o el primer vestigio que tenemos de que los animales pasaron del mar a la tierra se le llamó Tiktaalik. Tiktaalik. Que fue un tetrápodo. Tetrápodo porque tiene 4 extremidades. Ay, mira. Qué casualidad que Yanawi es un tetrápodo también. ¿No? Y Fabiola es un tetrápodo ahora, que es un tetrápodo que está estudiando un diplomado de comprensión lectora. Lo digo con la intención para que se den cuenta que aquel Tiktaalik que pasó a la tierra es nuestro ancestro. Sin él no estaríamos aquí. ¿Cómo se produce la evolución? La evolución se produce por una codependencia organismo-medio. No es que el organismo está en un medio, es que el organismo y el medio evolucionaron juntos. Y eso hay que entenderlo. Se fue dando una coinfluencia, codeterminación, codependencia, una coafectación entre los individuos y el medio ambiente. Muy potente. Voy a tomar el ejemplo de la jirafa y la acacia, que es el ejemplo de Charles Darwin. La jirafa y la acacia. Ya saben que la jirafa come las hojas de la acacia, ¿verdad? Le das una caña de azúcar y la jirafa no se la come. Ella es muy específica. Ella come hojas de acacia. Y los profesores nos explicaron en la secundaria que hubo algún tipo de afectación medio climatológica y empezaron a desaparecer las plantas y la jirafa se quedó con pocos recursos para comer y había que acceder a las hojas más altas y que las jirafas que tenían los cuellos más grandes fueron las jirafas que se adaptaron y así sucesivamente el cuello de las jirafas se fue adaptando. Esta teoría nos dice que no fue exactamente así.
Ciertamente las jirafas que tenían, porque, ¿y por qué nacían jirafas con el cuello más grande, profe? Bueno, es que hay en las poblaciones hay variaciones estocásticas, ¿no? Y entonces hay seres humanos que nacen con la nariz más grande que otros. Ay, ¿qué nariz más grande tiene ese señor? Eso es aleatoriamente, ¿no? Unos salen pelones, otros salen con muchos cabellos. Esas son aleatoriedades que se dan en las poblaciones, ¿no? Y aleatoriamente algunas jirafas salieron con cuello más grande. Pero eso producía una ventaja evolutiva. ¿Por qué? Porque al tener el cuello más grande podía tomar las hojas que estaban, más abundancia de hojas. Y al tener más abundancia de hojas, ¿qué, profe? Bueno, pues tenía más leche para el bebé. Y no es lo mismo una jirafa que accede a pocas hojas que una que accede a muchas hojas, porque la leche del bebé fortalece. Eso es un proceso que se dio, pero lo que quiero que entiendan es que la acacia también se defiende de la jirafa, que es un organismo, que le están comiendo sus hojas. Y hoy las acacias son muy altas y el cuello de la jirafa es muy alto, y esta teoría nos está explicando que la acacia también empezó a tratar, a buscar altura para defenderse de la depredación de la jirafa, pero la jirafa también se fue dando que las jirafas que iban saliendo con ese cuello más grande podían depredar a las acacias. Lo que nos están diciendo es que no fue que la jirafa se adaptó, es que hubo una coevolución. Acacia y jirafa evolucionaron a la misma vez. ¿Se entiende? Y hay un ejemplo muy simpático con la teoría de Darwin. Muy simpático porque Darwin llega y descubre una flor que tiene un cuello muy largo como de 30 centímetros. Y ahí abajo en el fondo estaba el néctar. Y él dijo como hipótesis que debería existir un animal, como hipótesis, porque él no lo llegó a ver. Él muere. Él no llegó a ver al supuesto insecto o ave que se alimentaba de aquella flor. Como hipótesis, él dijo, debería haber un animal que tuviese su pico, en el caso de un colibrí, suficientemente largo para beber de ahí, porque él dijo, ¿y por qué una flor tiene hasta allá escondido el néctar? Ella necesita que alguien venga a tomar ese néctar para que la polinice, si no ella va a desaparecer. Lo interesante fue que el animalito que se alimenta de esa flor fue encontrado después de haber muerto Darwin, y a él lo ridiculizaron en periódicos, se burlaron de él. Ya saben que a Darwin lo sacaban en los periódicos con un cuerpo de mono, dicen, aquí está el hombre de Darwin, ¿no? Porque en su época todo el catolicismo, aquel conservador, pues se burló de la teoría de la relatividad de Charles Darwin. ¿Qué es entonces la inactividad? Es esta relación entre el organismo y el medio, en el cual el desarrollo es un co-desarrollo. El desarrollo es un co-desarrollo. De modo que entonces dice, la cognición no es el proceso de representación mental que hace el cerebro de un mundo que está preconcebido, sino que él dice que la cognición es un fenómeno que emerge. Fíjense, la cognición es un fenómeno que emerge, y dice que emerge de la interacción continua y dinámica entre un organismo vivo y su entorno. La cognición no es un proceso cognitivo, es un proceso orgánico. Fíjense qué interesante. Y un niño que está creciendo con hambre, un niño que está creciendo en un ambiente violento, un niño que no tiene satisfechas sus necesidades emocionales, ¿usted cree que ese cerebro y esa cognición se estén desarrollando con la potencia suficiente? Entonces lo que tenemos en el aula son niños diferentes porque han coevolucionado. O sea, el desarrollo filogenético y ontogenético se van entrecruzando. Está bien la filogénesis, pero ese niño tiene una ontogénesis terrible,
porque ese niño no come bien, no duerme bien, no lo tratan bien, pero yo quiero que comprendan lo que lee. Entonces le digo a la maestra, la mamá, su hijo tiene un problema de comprensión lectora. Cuando el niño lo que tiene es un problema de hambre, un problema de violencia, un problema de maltrato. ¿Y qué hace la madre cuando se lo digo? Pues va a dar una chinga, porque eso es lo que saben hacer los papás. ¿Qué tú crees que la mamá le va a dar un repaso de comprensión lectora? ¿Tú crees que la mamá va a llevar al niño y le va a dar toda una atención especializada de comprensión lectora? Por eso es bárbaro cuando los maestros le dan quejas a los padres de lo que debería ser su responsabilidad pedagógica, didáctica y psicológica. Usted no está ahí para dar quejas, está para resolver los problemas. Usted debe dar orientaciones, no quejas. Esto da un trabajo terrible porque tú le das un diplomado 2, 3, 4 y en el quinto siguen dando quejas. Es como que el médico se venga a quejar conmigo porque el niño tiene fiebre. ¿Y tú para qué chingados estudiaste? Pues dime qué tengo que hacer, yo qué. Eso es lo primero que quiero que comprendan con la comprensión lectora. La comprensión lectora no es un proceso cognitivo, es un proceso total. Es un proceso humano. Es un proceso afectado por la corporeidad. No es un proceso racional, porque no somos seres racionales. Somos seres, la mayor parte del tiempo, bastante irracionales. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de esta teoría de Francisco Varela? Voy a darle algunos para que dibujar lo que estamos tratando hoy. Ya he intentado dejar claro hasta aquí que la cognición no es un proceso de representación mental de un mundo externo, como dice el cognitivismo. Estoy diciendo que la cognición surge de la interacción continua entre el organismo y el entorno. Perdón. Voy a poner un ejemplo, voy a poner 2 o 3 ejemplos más contundentes de esto, de la relación entre el conectoma, el cerebro y la interacción. Hay un psicólogo que yo estudié en la carrera, aquí en México se estudia muy poco porque aquí no se estudian los psicólogos rusos. Creo que el único que conocen es a Vygotsky, pero tú le hablas de Leonti, Stalicyna, Rubinstein, y es como si le hablara de... Bueno, hay un libro fundamental de S.L. Rubinstein, que es un psicólogo fundamental soviético. Todos estos psicólogos soviéticos eran psicólogos marxistas. O sea, esto que está diciendo Varela ahora, en el 1991, ya estos psicólogos lo habían predicho en él. Pero como el marxismo estaba bloqueado allá, esas teorías ni se conocían, ni se conocen todavía. Pero hay un ejemplo en ese libro de Rubinstein que yo lo voy a traer a mi memoria de cuando estudié en la universidad, porque yo ese libro no lo he encontrado. Lo tenía en Cuba, pero yo aquí no lo tengo. Que él dice que él cuenta que en los Urales rusos, que son esos bosques rusos que son inmensos, Rusia no solo es el país más grande del mundo, tiene unos bosques inmensísimos ahí. Tiene bosques, son más grandes que todo mi país juntito así, toda Cuba junta cabe dentro de un bosque. En el medio de esos Urales los campesinos nunca salen de los bosques. Ellos viven ahí, entre los árboles. Por tanto, esos campesinos no tienen la experiencia de ver el horizonte. Porque el horizonte siempre está cerrado de árboles. Por tanto, cuando ellos nacen, su cerebro, que es un cerebro acostumbrado a distancias cortas, no desarrolla la percepción de la profundidad como los otros. Cuando se enfermaban y los sacaban del bosque y los llevaban a los hospitales, no los podían poner en plantas altas, había que ponerlo en la primera planta. Porque si lo ponían en plantas altas y el hombre sale al balcón, se cae. Porque él no percibe la profundidad. Es como sus bebés. Usted, un bebé de 5 meses que empieza a gatear, usted no lo deja en la orilla de la cama. ¿Por qué?
Porque él no percibe la profundidad, él se va a caer si va a estrellar contra el piso. Porque la profundidad, el cerebro tiene que aprender a percibirla. El cerebro aprende a percibir la profundidad, aprende a percibir las texturas. Fíjense cómo el cerebro aprende la realidad en la interacción. Él no está listo para la realidad. Él está también diseñado por la realidad misma, por la praxis misma. Entonces no podemos pensar como los cognitivistas, que hay un proceso de construcción intelectiva. No. Hay un proceso de interacción con la realidad permanentemente que hace que el cerebro se actualice y que la realidad se actualice constantemente. Y si quieren otro ejemplo, yo dije, vamos a irnos hasta allá. Empecé con el ejemplo y me fui a otra cosa y dejé el ejemplo a media. Vámonos a hace 6 millones de años, el Tumay y el Ororense bajaron de las sabanas africanas. Y fuimos evolucionando hasta que llegamos al Homo habilis. Ya me voy a saltar ahí unos millones de años. El Homo habilis fue el primero que hizo hachas de piedra, ¿sí o no? Imagínense agarrar 2 piedras y empezar a chocarlas para sacarle filo a una. Un filo que pudiese cortar la piel y cortar la carne de un animal. Yo les pregunto a ustedes, a las compañeras, más que a los compañeros, ¿cuántas uñas creen ustedes que se deben haber saltado por los aires los Homo habilis hasta dominar el arte de golpear las piedras? ¿Cuántos chingadazos en los dedos? ¿Cuántos dedos sangrantes? ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que aprender a hacerlo, y en lo que el cerebro aprende a hacerlo, se equivoca y se madrea y se madrea y se madrea. Es como aprender a montar bicicleta. En lo que el cerebro aprende, va a haber caídas, raspones, nalgazos, golpetazos, porque el que está aprendiendo es el niño, pero ese niño tiene que, su sistema nervioso tiene que lograr el equilibrio de andar en una bicicleta. Esos son 2 ejemplos que expresan muy bien esta idea. La cognición es un proceso que se da al margen de la praxis, de la actividad, de los procesos del hombre en el mundo, de los procesos corporales, de los procesos emocionales. Otro ejemplo que puede ayudar es cuando usted tiene un niño disléxico y le quiere enseñar a escribir, y usted lo que busca se busca un arenero chiquitito y con el dedo lo ayuda a empezar a dibujar las letras. Ahí estás usando el cuerpo, la inactividad otra vez, para que a través del cuerpo el niño vaya llevando al cerebro la información de la forma de la A, de la B, de la C, etc. Hay muchísimos ejemplos que prueban que el cerebro no aprende la realidad contemplándola, sino que el cerebro necesita la praxis para poder apropiarse del mundo y sus propiedades. Y para cerrar toda esta parte, les puedo preguntar, ¿cómo creen ustedes que aprendimos a hacer arcos y flechas? Porque no nos encontramos un manual en el bosque que decía, así se hace un arco. A ver, Homo habilis. No, nosotros aprendimos a hacer arcos haciendo arcos. Y aprendimos a hacer lanchas, botes haciendo botes. Y aprendimos a hacer casas haciendo casas. Y primero eran cuevas. Y después eran chozas con tal vez tierra pegada. Y después aprendimos a hacer casas de adobe. ¿Cómo aprendimos a hacer eso? Haciéndolo. Nosotros descubrimos las propiedades del mundo en la praxis. Me encanta la palabra esta marxista de praxis. La praxis es la unidad de la acción, del pensamiento, de la emoción, de la transformación. En la praxis se da eso. Por eso yo quiero poner como primer nivel de comprensión lectora el nivel en activo. ¿Qué significa entonces nivel en activo para mí en la comprensión lectora? Nivel en activo para mí en la comprensión lectora, no van a encontrarse otra persona que lo desarrolle, yo lo estoy tratando de saber, es que el niño tiene que leer con el cuerpo. El niño puede aprender con el cuerpo el cuento antes de que aprenda a leerlo con su pensamiento, porque el cuerpo también piensa. Y ya que nos fuimos al cuento de los 3 cerditos, ¿cómo yo trabajo el nivel en activo con un niño de preescolar? Porque es en el preescolar donde yo considero que hay que empezar a trabajar el nivel en activo de la comprensión lectora. Es cuando yo le leo al niño el cuento y yo le digo al niño, vamos a dramatizar.
Y hay diferentes niveles de dramatización. Primer nivel, el niño empieza a hacer lo que hacía el cerdito. Y si yo le digo a un niño, yo le pregunto a un niño después de leerle un cuento de los tres cerditos y le pongo los materiales en la mesa, construye una casa como el primer cerdito y el niño empieza a tomar pajitas para construir la casa, él está dándome la información de que él comprende lo que lee a nivel en activo. No lo tiene que decir, no lo tiene que expresar verbalmente, lo puede expresar en activamente. Pero fíjense que esto es fundamental. Voy a decir algo que es drástico para la psicología. La emoción que no se ejercita no se aprende. No traemos un stop de emociones ahí. Aquí están tus emociones. Úsalas, sé feliz. Eso no es así. El niño tiene que aprender a emocionarse humanamente. ¿Y cómo aprende la emoción humana? A través de la comprensión en activa del cuento. Y yo le puedo decir, a ver, ustedes son los cerditos que están en la casa y ustedes son el lobo. Toquen la puerta. ¿Cómo creen ustedes que estaban los cerditos en la casa cuando el lobo estaba tocando? Pongan la carita como la tenía el cerdito. Y el niño puede tener una empatía inmediata con un estado emocional que el cuento no te dice, pero el niño lo puede descubrir. Estoy trabajando emoción, estoy trabajando empatía, estoy trabajando comprensión. A nivel creativo, porque incluso le puedo decir, ¿qué hizo el cerdito cuando el lobo estaba tocando? Eso no lo dice el cuento. Pero el niño lo puede buscar en su pequeña imaginación de niño de 4 o 5 años. Empezó a gritar. ¿Cómo gritaba el cerdito? ¡Ay! Van a gritar todos. Ahí estoy trabajando la comprensión a nivel en activo. En activo es poner el cuerpo a decirme lo que el cuerpo está sintiendo, lo que el cuerpo está pensando, lo que el cuerpo está emocionando cuando yo le estoy leyendo la historia. Porque los cuentos son, en primer lugar, para emocionar. Y ya voy a dejar clara que el nivel en activo es el nivel que me establece un vínculo directo entre la historia y la emoción, entre la historia y la acción, entre la historia y la dramatización. Entonces yo dije ahorita, voy a darle algunas de las categorías fundamentales de este modelo en activo para entender cómo se produce, cómo lo estoy leyendo yo, que lo estoy incorporando a los procesos de la comprensión lectora. Primero, entender. La primera categoría sería la autopoiesis. No sé si la han escuchado antes o es la primera vez. Autopoiesis, así se escribe. Autopoiesis. La vida, según Varela y Maturana, pueden poner Maturana. Maturana y Varela sacaron varios libros juntos. Humberto Maturana, en algún momento alguien pensó que le iban a dar el Nobel. A ellos dos. La vida es autopoiética. ¿Qué significa autopoiesis? Significa que la vida se reproduce a sí misma, que está cerrada en sí misma. Ustedes no se dan cuenta, pero en lo que ustedes han estado en este primer encuentro, millones de células de ustedes han muerto y otras han nacido. Y ustedes no están dando órdenes para eso ni nada de eso. La vida se ocupa de eso ya solita. ¿Sí? Los procesos de división celular que se dan en nuestro cuerpo, que son procesos para que nosotros podamos vivir. Porque esa división celular permanente actualiza nuestro cuerpo. Esa actualización nuestra se produce sin que nosotros intervengamos. Eso es parte de la característica fundamental de la vida. Toda célula tenderá a reproducirse por mitosis o por meiosis. Y si es por mitosis o por meiosis,
Se reproduce a sí misma porque las células se clonan. Las dos células hijas son exactamente iguales a la madre. Hay una clonación. Ellas son eternas realmente. Perdimos la posibilidad de ser eternos cuando apareció la reproducción sexual. Porque la reproducción asexual por mitosis o por meiosis, de una célula se forman dos, siempre, que son idénticas a la madre. Pero cuando apareció la reproducción sexual, perdimos esta economía tan grande de que de una se producían dos, y con la reproducción sexual de dos se produce una. Y no es idéntica a ninguna de las otras dos. Es una combinación de ambas. Ganamos en diversidad. Ganamos en diversidad lo que perdimos en la posibilidad de ser eternos, ¿no? Mantenernos exactamente igual. Entonces, la autopoiesis es la característica que tiene la vida de autoproducirse, producir nuestros alimentos de forma autótrofa, reciclar, pero bueno, esa es la condición de autopoiesis, la vida produciéndose, pero la vida para producirse tiene que ser activa. No se produce en un estado de pasividad. La vida se autoproduce en un estado de interacción con el medio. Entonces pueden poner ahí, la vida se autoproduce junto con el medio, que también es vida. O sea, es interesante porque entonces la separación del organismo del medio es una abstracción científica. Organismo y medio son un nicho viviente, que como ya expliqué ahorita, con el colibrí y la flor de aquel cuello grande, son un nicho viviente que se codetermina, se coalimenta, se coprotege. Uno de los errores de la modernidad es desprender al hombre de ese nicho y darle una supuesta capacidad de pensar y ponerlo por encima de lo que nunca debió estar. Porque quiero que entiendan que la autopoiesis es la autopoiesis de la vida, que también se manifiesta en los organismos por separado, pero es la autopoiesis de la vida en general, de la vida total. La otra categoría fundamental es la categoría de corporeización. Corporeización. ¿Qué significa corporeización? Que la mente no está solo en el cerebro. La mente se extiende por todo el cuerpo. La estructura y las capacidades de nuestro cuerpo determinan cómo interactuamos con el mundo, cómo pensamos, cómo percibimos. Disculpe, doctor, ¿cómo se escribe corporeización? Así como lo dijiste, corporeiza, ese primera sa con Z, sion con C y acento en O. Corporeización, ZC. Ok, gracias, doctor. Corporeización es que entendamos que mente no es sexo que está aquí, mente es una totalidad. Y mente. Mente es forma de alimentarte. Mente es forma de ejercitarte. De caminar, de ir al gym. Mente, ya, fíjense, los antiguos griegos decían, cuerpo sano, mente sana. Y quizás ya se están moviendo por esta idea. La mente es el todo. O sea, una persona que no se ejercita, que no se esfuerza, porque te da una mente y esa mente determina también una condición de vida, una forma de vida. Tú no consumes lo que a ti te gusta, tú consumes según tu mente y tu cuerpo han sido diseñados a lo largo de tu experiencia de vida.
No se trata del gusto, se trata de lo que a ti te imprimieron en tu praxis de vida. Yo tuve la suerte que yo crecí sin Coca-Cola, porque en Cuba no había Coca-Cola. En Cuba entra la Coca-Cola cuando se tiene que abrir el mercado al mundo capitalista, porque se colapsa la Unión Soviética, aparece la crisis, el país tiene que salir a buscar divisas, y ahí entró. Yo jamás había comido esa cosa tan dañina. No tengo esa experiencia, no tengo la experiencia esta. Pero cuidado, todos nuestros niños están creciendo rodeados de chatarra. Es que la chatarra los rodea, o sea, su ecosistema de vida está lleno de chatarra. Y su mente va a ser una mente también llena de chatarra, porque chatarra, y estoy hablando de TikTok, WhatsApp, todo eso, más los alimentos, ¿no? Y ese es el ser humano que va a salir de ahí, porque el hombre sale de la praxis histórica, del contexto histórico. Estoy tratando de que entiendan que esta condición de inactividad es que yo no puedo desprender el cuerpo de las condiciones históricas, sociales, familiares, culturales de vida. Somos una cultura de vida. Entonces, corporeización, ¿no? Dijimos que es que la mente no está solo en el cerebro. La mente se extiende por todo el cuerpo. La otra categoría importante es, utilicen la categoría de corporización para el cuento, ¿sí? Porque el cuento también se corporiza. Estoy dando esa categoría para que se den cuenta, porque yo estoy diciendo que hay un primer nivel de comprensión lectora que debemos explotar al máximo, que es el nivel en activo, en el que el niño entra a la historia como un actor corporal, emocional, como un actor que establece empatía. Pero cuando un niño te diga, pues la cigarra que se muera de hambre por floja, eso te está dando información del desarrollo ético, del desarrollo moral de esa criatura. ¿Sí? Cuando yo digo el nivel en activo, estoy hablando de un nivel de trabajo que no solo es para el preescolar, es para el preescolar, para la primaria, para la secundaria, para la prepa y para la universidad. El nivel en activo no es el nivel de la infancia, es el nivel en el que el cuerpo entra como protagonista en la historia y lo podemos trabajar en cualquier nivel, por favor, no, porque yo he puesto los ejemplos de los niños porque uno tiene esa tendencia, no como maestro, pero para nada, ¿eh? Y en la medida que avancemos con ese curso se van a dar cuenta que los cuentos que nos parecen más, ¿qué será? Elementales o tontillos, para trabajar en secundaria o en prepa, van a descubrir que son cuentos profundamente filosóficos. Estoy hablando de los tres cerditos, que dije de la hormiga y la cigarra, la cenicienta, la sirenita. Todos son cuentos profundamente filosóficos con los cuales se está normalizando primero el machismo, estructuras estéticas que nos dominan, estructuras éticas como si no trabajas no come, a ver cómo lo vas a hacer, y a partir de ahí le doy gracias al opresor que me da trabajo porque pues, me da un sueldo, ¿no? Y el que está fuera sin sueldo está jodido. Yo tengo este trabajito, gracias, y me esfuerzo para que no me lo quiten, ¿no? Toda esta condición de opresión se está moviendo en textos que yo utilizo día a día. ¿Qué huele? Vete a ver si hay alguna hornilla puesta, porque yo huelo que hay. Bien, entonces dije corporeización, ¿verdad? Dije. La otra categoría que quiero que anoten, ya la hemos discutido hoy, pero quiero que ya la marquen como categoría, es, ¿no? Acoplamiento estructural. ¿Qué es esto que ya expliqué hasta la saciedad? Acoplamiento estructural es que el organismo y el entorno se codeterminan mutuamente a través de una historia de interacciones mutuas.
No hay un mundo predado. A ver, no aparecieron las flores y después las abejas. No evolucionaron las flores al margen de las abejas. Abejas y flores evolucionaron a la vez. Por eso las abejas tienen toda una estructura que le permite polinizar. Porque no solo es que ella tiene un cuerpo que le permite polinizar, es que la abeja tiene una estructura que está diseñada para el cuerpo de la abeja, que la abeja permite polinizar. Evolucionaron juntas, se codeterminaron en el proceso evolutivo. Por eso tenemos que ver el pensamiento del niño con una codeterminación con su ambiente también. De modo que yo entienda que tal vez el niño no tiene un problema de comprensión lectora, también tiene lo que tiene es un problema de hambre, o de pobreza, o de violencia. Y tú estás pidiendo que un niño que no come bien y que es violentado comprenda lo que lee, o sea, que tú quieres, pues, que ese cerebro funcione como si el mundo no existiera, ¿no? No, es que las condiciones materiales son fundamentales. ¿Por qué? Porque el organismo tiene que alimentarse, tiene que satisfacer necesidades emocionales, espirituales, etcétera. Me estoy explicando de aquí. Entonces, lo que les acabo de decir, está acoplamiento estructural, es este hecho de que organismo y entorno no se pueden separar. No puedes entender al organismo al margen del entorno. No te puedes explicar al organismo sin verlo en el entorno. ¿Por qué el T-Rex era tan grande? No hay ningún animal terrestre que tenga ese tamaño. ¿Por qué era tan grande? ¿Por qué eran tan grandes, pinches dinosaurios? Simple. Atmósfera con mayor oxígeno que la que hay actualmente. Mayores niveles de oxígeno en la atmósfera. No podemos explicarnos la forma del organismo, el tamaño del organismo, el peso del organismo, sin el entorno. Porque el entorno nos va a dar las explicaciones de por qué tenía esa forma, por qué tenía esa aleta, cuál era la función de ese órgano. Porque el órgano no surge al margen del entorno. El órgano se desarrolla en un proceso de codeterminación con el entorno. Ahora atraigan esto hasta mi aula de clase y vean a mis niños desarrollando sus conectomas, le llamamos conectoma a toda esta estructura, en codeterminación con su entorno, y vean los diferentes entornos de los que vienen nuestros niños. Lo primero que tenemos que trabajar en cuanto a comprensión lectora en una escuela es el nivel inactivo. ¿Por qué? Porque necesitamos niños alegres, niños felices, niños contentos. Porque cuando el cuerpo se empieza a poner feliz, se empiezan a producir neurotransmisores que facilitan los procesos de aprendizaje. Un niño estresado, asustado, un niño avergonzado delante de sus compañeros no aprende. Porque el aprendizaje es un proceso corporal, compañero. No es un proceso cerebral. ¿Qué es lo primero que usted tiene que garantizar para que el niño aprenda? Que se sienta bien, cómodo, aceptado, respetado. Tu tarea, no hice la tarea, profe. No te preocupes, eso pasa. A mí también me pasaba. No te vayas a poner a gritarle a la criatura ante los demás. ¿Por qué no hiciste la tarea? Ya viste, por eso no aprendes. A ver, hijo, que eres maestro, no eres arriero de vacas, pues. Cuando esa humillación pública se da, ya tú acabaste con ese niño, ya no vas a recuperar eso, mamá. No es posible recuperarse de una vergüenza como esa. Y los demás se van a burlar, los demás se van a reír, los demás se van. Entonces, la inactividad me está diciendo no solo que la comprensión lectora tiene que trabajarse a nivel corporal, sino que la inactividad me está diciendo que yo tengo que trabajar la emocionalidad para lograr la comprensión. Que emocionalidad y comprensión no se pueden separar, que van juntas.
Y la última categoría, me parece que es fundamental. Estas categorías no están hechas para la pedagogía. Ellos estaban haciendo investigaciones tipo biológicas. Pero él después desarrolla, Maturana, propuestas pedagógicas donde están incrustadas estas categorías. Que a partir de lo que yo he explicado hoy, he tratado de que ustedes vean que tienen potencial para en el aula yo moverme comprendiendo lo que estoy haciendo. La otra categoría, la última, es la creación de significado, que no tiene que ver con el aprendizaje significativo de Ausubel. ¿Qué dice creación de significado? Piensen ustedes en una célula, en una ameba, en un paramecio, en una euglena, en una lombriz de tierra, en un cocodrilo, en una abeja, en un caballo, en un perro. Piensen en cualquier organismo, no piensen en nosotros nada más. ¿Qué significa creación de significado? Dice Maturana, ningún organismo procesa información neutral. No hay procesamiento de información neutral en los organismos. Todo organismo percibe el mundo en términos de lo que es significativo para su propia viabilidad. Y aparece el término lo que es biológicamente significativo. Ahí va la fila de hormiguitas por tu meseta de la cocina para arriba el pan y tú puedes gritar lo que tú quieras. Eso para ellas no es biológicamente significativo y ellas no van a inmutarse con tus gritos ni con tus palmadas. Ellas siguen la ruta de la feromona directamente al pan y regresan por la misma ruta de feromona para el hormiguero. Ya, eso para ellas es biológicamente significativo. Lo que no es biológicamente significativo para ellas no existe. Hay un chiste, bueno, no es un chiste, una interpretación histórica. No sé si han visto la película esta de Mowgli. Mowgli es un niño que se pierde en la selva y vive con animales. Fantástica, ¿no? Historia. Que sale un personaje que es una serpiente. K. Que mueve los ojos así, como si hipnotizara, ¿no? Hipnotiza a Mowgli y llegan y lo salvan. Esta idea de que K hipnotiza no es una idea al azar. Es que las culturas originarias le daban a la serpiente propiedades mágicas. Les voy a decir por qué. Igual ustedes nunca han visto esto porque ustedes son maestros de ciudad, ¿no? Hay que ser de campo. Pero los antiguos vieron que la serpiente se paraba así, miren, delante de una rana, sacaba su lengüita y la rana se quedaba viendo a la serpiente y de momento la rana saltaba hacia la boca de la serpiente y la serpiente la agarraba. Y ellos se quedaban pensando, ¿cómo le hace? ¿Qué mal le hace a la serpiente? ¿Qué poder tiene esa serpiente? Ninguna presa salta a la boca del depredador. Eso niega toda la... ¿Cómo le hace? La hipnotiza. Ah, bueno. Entonces apareció esto de que la serpiente tiene un poder mágico, ¿no? Y usted se preguntará, ¿y por qué pasa eso, profe? Porque tampoco la rana es suicida. No. El problema es que la rana tiene un tipo de vista. La rana evoluciona junto con el insecto. Porque ella se alimenta del insecto. Entonces la rana tiene un tipo de vista que ella capta al insecto en movimiento y lanza su lengua y lo agarra. Oye, pónganse a pensar, hijo mío, ¿qué tecnología tiene ese cerebro de la rana que a un zancudo que va en el aire y que usted a veces le cae a manotazo y no le atina a uno y usted tiene troncocefálico, usted tiene todo esto y usted no le atina y la rana se sienta aquí y hace y lo agarra? Fíjense qué tecnología. Pero hay una limitación. Ella solo puede captar a la mosca cuando la mosca está en movimiento. Si la mosca está totalmente detenida, muertita ahí, ella no se la come. No la ve, no la percibe, no la puede.
Lo que significa que la rana literalmente no percibe a la serpiente. Ella lo que ve es la lengüita. Y confunde la lengua de la serpiente con su presa. Y salta. Y por supuesto la serpiente, pues, se la come. Fíjense qué interesante. Ahí pueden anotar un consejo. Esto puede ser una fábula que termine con un aprendizaje. No saltes siempre que te saquen la lengua. Puede ser mortal. Así como la rana. Evidentemente, aquí estamos viendo esta propuesta de Maturana, esta creación de significado, nos quiere decir que para la rana, aquello que no es biológicamente significativo, ella no lo va a considerar. Ahora piensen conmigo. Eso pasa con todas las especies. Ninguna especie. Bueno, sí, pero tendría yo que dar una conferencia un poco más larga para explicar que hay otras especies donde lo biológicamente no significativo empieza a jugar un papel importante, como los mamíferos. Mamíferos y mamíferos, perros, delfines, ¿sí? Donde ya les llama la atención cosas que biológicamente no son para ellas ninguno, pero juegan con pelotas y hacen cosas. Pero eso es otra explicación, no me quiero ir hasta allá. Quiero regresar al caso, llevar esto al aula, el caso del aula. ¿Qué creen ustedes que ocurre con un niño al que usted en el aula maltrata? ¿Cómo se vuelve usted para ese niño? Usted deja de ser significativo. Y si quiere, ponga del punto de vista biológico. ¿Por qué? Porque tu emoción es biológica y esa persona te produce rechazo. Cuando a ti alguien te produce rechazo biológicamente, te vas a alejar. Porque los organismos se alejan del peligro, todos. Lo biológicamente significativo implica lo que yo busco y lo que yo rechazo, porque la ameba huye del ácido en el agua. Y el ácido es biológicamente significativo porque hace que ella ejecute una acción, escaparse, huir, salvarse. La ameba no tiene cerebro, pero ya ella reconoce en el medio, es capaz de captar una información para vivir aquello que es positivo y aquello que es negativo. Y si quiere, me dice José Ramón Favero Corso, un amigo mío, doctor en ética, en estética, y él dice, son protovalores. Le llama protovalores, ¿no? Me encanta cómo lo dice. ¿Por qué? Porque el animal puede valorar lo que es positivo para su existencia y lo que es negativo. Y lo que es negativo lo va a hacer huir, esconderse, alejarse. Y lo que es positivo lo va a hacer, ¿no? O sea, ya la naturaleza tiene la capacidad de que el organismo se pueda. Ahora, piensen ustedes en un niño en un aula con un maestro que genera rechazo. ¿Qué usted cree que pase con esos niños? ¿Están en condiciones de aprender con ese maestro? ¿Usted cree que va a aprender? No, ahí nos vamos al constructivismo, ¿no? Y decimos, no, sí puede aprender si el maestro establece una buena estrategia. Por eso yo no creo en nada de eso. Creo que ya tenemos que superar todas esas teorías burguesas, reduccionistas, de no decir burguesas, porque después dicen todo lo burgués. Pero fueron teorías que nacieron en el capitalismo, son burguesas. Sí, porque la teoría de Piaget, para todos ustedes que aman a Piaget, no te habla del hambre ni de los niños pobres. Piaget supone que todos los niños pasan por esas etapas independientemente de lo que comen. Y eso no es así. Eso no es cierto. Los niños pobres no aprenden igual que los niños ricos. Ni tienen las mismas condiciones de aprendizaje. Ni su conectoma funciona igual. Ni sus neuronas están igual, ni sus estructuras neuronales tampoco. Ni sus neurotransmisores son los mismos y en las mismas cantidades y con las mismas calidades. No. El niño que llega a la escuela en condiciones de violencia, de depauperación emocional, viene con condiciones neuronales que dificultan los procesos de aprendizaje. Ese niño no tiene problemas de comprensión lectora, tiene problemas de familia. O a veces tiene problemas de maestra. Necesita una maestra nueva. Sí, hay que decirlo con honestidad, no se enojen conmigo. Bueno, es fundamental en el primer nivel de comprensión lectora nosotros desarrollar la condición enactiva. O sea, entender que el niño se tiene que aproximar al texto escrito con la emoción por delante. Y cierro con esta idea, ya voy a cerrar. Eso garantiza, en primer lugar, que al niño le guste la lectura y que después la pida.
Porque el niño le dice a la mamá, léeme un cuento. Y cuando un niño dice, léeme un cuento, es porque le gusta. Es la emoción la que impulsa, la que hace que el niño quiera la lectura. No es la razón. No es que el niño diga, ay, yo voy a leer porque yo quiero ser inteligente, y yo quiero ser como Einstein, y yo quiero ser como María Curie. Y yo... No, 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 no. Los niños que van a la lectura van porque tuvieron experiencias emocionales positivas con ella en la primera infancia. Y eso te marca para toda la vida. No significa que tengas que leer en casa, porque puede venir de una casa donde no se lee, pero llega a un preescolar, ¿no? Donde hay una maestra consciente que quiere trabajar con sus nenes y hace teatro y los pone a bailar y a jugar con los personajes y los pone a dramatizar y empieza a hacer cosas y el niño se empieza a meter al mundo mágico de la lectura y empieza a disfrutar la palabra aún antes de dominarla. Eso es lo que me gusta del nivel en activo, que el niño puede aprender el libro, aprender la historia, aprender el cuento, desarrollar estructuras lógicas, estructuras deductivas, desarrollar ética, gusto estético, pasión por la lectura, sin saber leer. Esto se llega al primer grado, listo. Pero si no hacemos todo esto, y entonces empieza el proceso de lectoescritura en el primer grado a partir de la presión de la mamá y la presión de la maestra, y empieza a haber rechazo, desgraciadamente, hacia el alfabeto. Bueno, hasta aquí lo que yo quería compartirles hoy. Generalmente va a ser así, yo hablo 1 hora y tanto y le doy la palabra a ustedes para que ustedes empiecen a preguntar. Y cuando ustedes empiezan a preguntar, yo paro la grabación. ¿Por qué? Porque quiero que se sientan libres de decir cualquier cosa sin que yo los esté grabando y después esto pueda afectar a alguien. Me despido de los que nos siguen en las redes, pues les doy las gracias por seguirnos, por confiar en nosotros y los invito para que estén con nosotros en la próxima aventura, que será la comprensión lectora a nivel literal, que ya la voy a traer con ejercicios más estructurados para la clase.